La sesión del día de hoy estará a cargo del compañero Rolando Álvarez de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Entonces los dejo con Rolando. Buenas tardes, quisiera saber si todos ustedes me escuchan. Sí. Ok, pues vean, como lo decía Alonso, la idea es ver todo aquello nuevo que incorpora el manual de la séptima edición de APA. Y si queremos que estén enterados que esto es una adaptación que hacemos del inglés al español, en vista que aún no ha aparecido o no se ha publicado la versión para nuestro idioma. Entonces es una adaptación Que desde luego en cuanto podamos adquirir o se publique el manual en idioma español, pues aplicaríamos los cambios correspondientes si es que así se ameritara. Entonces, tal vez antes de iniciar, quisiera mostrarles el canal de YouTube, ¿verdad? Cómo ubicarlo, para que cualquiera de ustedes, una vez que hayamos incorporado esta grabación, ustedes puedan consultarla. Entonces, está la página principal del sistema de bibliotecas y acá en la parte superior hay un enlace a nuestro canal de YouTube. Entonces, en la brevedad posible esta grabación va a estar disponible en este canal para que puedan consultarla y recomendarla cuando ustedes así lo deseen. Entonces ahora sí vamos a regresar a la presentación, ¿verdad? Igual indicarles que cualquier consulta que tengan pueden hacerlo a través del chat y en cierto tiempo iremos repasando si hay consultas recurrentes para poder ir dando respuestas a estas preguntas y que varias personas o que en realidad todos los participantes puedan retroalimentarse de esas consultas que hayan ido surgiendo. Una vez más agradecerles y reiterarles el interés que han mostrado por esta capacitación. Entonces, empezamos. ¿Verdad? Como les decía hace un momento, esta es una versión adaptada de la séptima edición que apareció en idioma inglés, a la espera de que aparezca pues, nuestra versión en español. Es importante manejar aquí dos conceptos muy claros en el estilo de citación de APA. Una es citas y otra es el concepto de referencias. Cuando nos referimos a citas, podemos hacer o nos estamos refiriendo más bien a toda aquella parte del texto, a aquella idea, aquel discurso que estoy tomando de otra persona, de otro especialista. Y lo estoy incorporando en mi trabajo. De forma que sustente o respalde lo que yo quiero decir en este trabajo. Podemos decir que es tomar ideas prestadas de otras personas para incorporarlas en mi trabajo, pero dando el debido reconocimiento. Entonces, cada vez que hagamos una de estas citas, debemos referenciarlo a su vez en un listado que, dicho sea de paso, pues se titula así referencias, como más adelante vamos a ver, y que debe siempre corresponder. Lo que esté en una cita tiene que estar en ese listado de referencias y viceversa. Entonces esto lo vamos a ver con más detalle a continuación. Realmente nosotros utilizamos normalmente para citar y referenciar 3 capítulos en este nuevo manual. En la séptima edición vamos a utilizar el capítulo 8, que como pueden ver se titula Obras acreditadas en el texto. Vamos a utilizar el capítulo 9 y el capítulo 10. Entonces, surge tal vez una pregunta: ¿cómo hago una cita o por qué tengo que citar en mi trabajo de investigación? Los que estaban acostumbrados o ya manejaban el estilo de citación APA sexta edición, pues van a ver que no dista mucho de lo que conocíamos. Son algunas pues, actualizaciones, algunas incorporaciones que pues, buscan facilitar este estilo de citación, pero vamos a ir tratando de explicar esos cambios y señalar cuándo ha cambiado de la sexta a la séptima edición. Y pues también surge la pregunta: ¿por qué tengo que citar en mi trabajo de investigación? Entonces, bueno, una cita me permite dar crédito y reconocimiento a los aportes de las investigaciones previas que hicieron antes del trabajo que se está elaborando, es decir, mi investigación. Y además evita que se cometa plagio, que corresponde a la acción de incluir palabras, ideas o imágenes de otros como si fueran suyas o propias, ¿verdad? Esto según APA en esta séptima edición. Esto que ven acá es quizá el estilo de citación que más gusta a APA, que es lo que ellos llaman el sistema de citación autor-fecha. Puede ser muy utilizado para contrastar ideas de otras fuentes o para mostrar investigaciones que han arrojado o que han llegado a conclusiones similares. Este tipo de cita que está por acá abajo es el que comúnmente uno va a encontrar en las revistas o en los artículos de revistas
académicos o científicos, ¿verdad? Entonces, APA utiliza mucho este estilo de citación, además de los otros dos que vamos a ver. Dan dos opciones, utilizar lo que ellos llaman una cita entre paréntesis de esta forma, y también dan la opción de utilizar una cita narrativa, de manera que se va incorporando los autores en la redacción del trabajo que vamos elaborando. ¿Cuál utilizar? Pues ustedes eligen, es totalmente libre. Lo que sí se debe tratar es siempre de uniformar el estilo de cita que hayan seleccionado. Y finalmente, ya sea esto, cualquiera de estos dos casos, debe estar una entrada en la lista de referencias, pues que va a corresponder dependiendo del tipo de fuente o el tipo de documento que se haya consultado para elaborar alguna de estas dos citas. Aquí hay una variante en cuanto a APA sexta edición. Es lo siguiente, siempre que vayamos a utilizar uno o dos autores, ya sea en la primera cita o en las citas subsecuentes, siempre debemos citarlos. Es verdad, siempre ambos apellidos, o en el caso que fuese un apellido de un solo autor. A partir de 3 o más autores, desde la primera cita, vamos a utilizar el primer apellido en orden de aparición en la obra o en la fuente de información, acompañado de esta locución latina que significa "hay otros", además, pues desde luego, del año de publicación de esa obra. Decía que cambió un poco porque en APA 6 esto cambiaba, se permitían hasta 3, 4, 5 autores. Aquí desde que sean 3 o más autores, debe indicarse de la forma que estamos observando acá en Sanabria et al. Además, APA utiliza o llama a lo que son autores como instituciones grupos de autores, y pueden, ¿verdad? Pueden o no pueden, ya vamos a ver por qué, identificarse con abreviaturas. Entonces, un ejemplo de nuestra universidad, cuando vayamos a citar un documento cuyo autor sea la Universidad de Costa Rica, podríamos hacerlo de esta forma, ya sea por una citación entre paréntesis o una citación narrativa. Podemos indicar dentro del paréntesis el nombre completo de la institución y, utilizando estos corchetes, agregar la abreviatura correspondiente, por lo que nos permitiría en las citas subsecuentes empezar a utilizar la abreviatura que previamente habíamos indicado acá entre corchetes. Y lo mismo sucede en una citación narrativa, solamente que pues, el nombre de la institución desarrollado iría fuera del paréntesis, y dentro del paréntesis indicamos la abreviatura, y en las citas subsecuentes podemos empezar a hacer uso de esa abreviatura. Cuando una institución o una organización no tenga una abreviatura claramente establecida, entonces siempre debemos desarrollar el nombre. En este caso, un ejemplo es el Ministerio de Salud Pública. En las citas subsecuentes siempre debemos seguir utilizando el nombre de la institución o del organismo completamente desarrollado. Pueden citarse partes específicas de una fuente. Normalmente estamos acostumbrados a ver este tipo de cita con una página en específico o un rango de páginas, pero podemos hacer referencia o alusión a una serie de partes específicas de la fuente, que esto pues va a depender de qué fuente o qué recurso estemos utilizando. Entonces, como decía, esto es pues lo más, o a lo que estamos más acostumbrados. En este caso es un grupo de un autor, una institución, una publicación del año 2019, y estaríamos haciendo alusión o una cita tomada de la página 10 del documento correspondiente. Pero vea que también podemos hacer alusión a un capítulo, a un rango de páginas, que también es bastante común observarlo. Podemos hacer alusión a un párrafo en específico, con el número en específico, utilizando esta abreviatura. También podemos dirigirnos a una tabla, a una diapositiva, o este último ejemplo que están viendo del Ministerio de Salud equivale a un video, a un documento o a un formato audiovisual. Entonces, lo que queremos hacer es que acá la persona que esté leyendo nuestro trabajo se ubique específicamente en el minuto 4 con 50 segundos, que es donde va a estar la cita o las ideas que yo estoy tomando de ese autor o de esos autores. Los principios de una cita directa, esto pues no ha variado con respecto a APA sexta edición. Tal vez para que se puedan ubicar y cuando tengan ya el manual en sus manos o vayan a trabajar con el manual, esto que está por acá es la sección específicamente de la cual hemos tomado esta norma, podemos decirlo de alguna forma. Entonces en el capítulo 8, en la sección 25, están los principios de la cita directa, que siguen siendo 3: el autor o autores, ya vimos que puede ser personal o un grupo de institución o instituciones, el año de publicación y un número de página.
¿verdad? Que puede ser, se utiliza p punto cuando es una página solamente y en plural cuando es un rango. Entonces esto pues se mantiene igual que tal y como estaba en la sexta edición de APA. Aparte de la citación autor-fecha que vimos al inicio, que utilizábamos sobre todo para contrastar ideas o para mostrar investigaciones que llegan a conclusiones similares o a la misma conclusión, están también las citas directas, que APA las clasifica en dos tipos. Están las citas cortas, que son citas de menos de 40 palabras, que deben trabajarse incorporándolo al texto y utilizando aquello que estoy tomando de otros autores, debo entrecomillarlo utilizando comillas dobles. Y también están las citas en bloque, que son aquellas que tienen 40 o más palabras, para las cuales debemos utilizar una sangría de 0.5 pulgadas del margen izquierdo, sin comillas y en un bloque independiente. Para que esto quede pues mucho más claro, vamos a ver un par de ejemplos. Esto sería una cita corta de menos de 40 palabras. Es importante tener en cuenta que lo que son artículos, ¿verdad? Monosílabos, eso siempre se debe considerar como una palabra, o se debe contar como una palabra. Y el ejemplo sería el siguiente. Este además sería redacción propia. Vienen los autores en cita narrativa, el año de publicación del documento 2007. Plantean que el centro de documentación sigue siendo una redacción propia y lo que está entrecomillado, que va desde unidad hasta particulares, es lo que estoy tomando, o son las ideas o el texto que estoy tomando tal cual de otra fuente que fue extraído específicamente en la página 85 del documento de estos dos autores. Cuando sea una citación o un texto de 40 o más palabras, entonces se presenta de esta forma. Como pueden ver, está en un bloque independiente. Pueden ver que está la sangría aquí al margen izquierdo de 0.5 pulgadas. Y lo mismo, ¿verdad? Un poco, esto que está desde acá, desde en cuanto es hasta usuario de redacción propia. Calva González es el apellido del autor o la autora. Que este elemento sigue siendo redacción propia. Todo esto lo que estamos citando. Y finalmente indicamos que lo tomamos de la página 112 del documento de este autor o de esa autora. Entonces, así es como se debe, pues, normalmente visibilizar una citación, según el estilo de citación de APA. También existe la modalidad de parafraseo, que pues podemos decirlo o indicarlo así como tomar ideas, un texto de otros autores, de otro autor o otros autores, y expresarlo con nuestras propias palabras, según lo que yo haya entendido o lo que yo haya interpretado, y expresarlo pues, con las propias palabras. Entonces, esto que ustedes están viendo acá son dos ejemplos tomados del propio manual de la séptima edición en inglés, y pues hay distintas modalidades. Como pueden ver, puede estar una citación entre paréntesis, tal y como estamos viendo acá. Ya con esto sabemos que son 3 o más autores. El documento fue del año 2018 y lo que está anteriormente es una idea que estoy tomando de otro autor, ¿verdad? Que aunque son mis propias palabras, siempre debo dar reconocimiento a este autor y por lo tanto el texto no va entrecomillado. Y también, si así se desea o si ustedes lo creen conveniente o si los docentes lo creen conveniente, lo mismo, se debe respetar el autor o los autores, el año de publicación, pero además se indica el número de página cuando pues como mencionaba, se considera oportuno. Esto pues, según como les decía en el manual de APA en la página 269, y también puede existir un parafraseo extenso, tal y como este que ustedes están viendo. ¿Verdad? Entonces, siempre lo importante va a ser respetar el autor o los autores y la fecha de publicación del documento. Quizá esto que está acá en un párrafo puede ser que alguna persona haya leído varias páginas y condensó todo esto en un solo párrafo, tratando de dar una idea general de lo que otros autores habían previamente escrito. En la cita directa al material puede ser que ustedes se topen, sobre todo en fuentes de internet, algunos documentos sin paginación. Entonces, APA ofrece cuatro opciones para citar este tipo de textos. Entonces, vamos a ir viéndolas aquí una por una. La primera puede ser proporcionar un título o el nombre de una sección. Entonces, como pueden ver, acá están los autores, el año de publicación, y con esto le estamos indicando a quien esté leyendo o a quien vaya a leer nuestro trabajo que se ubique específicamente en una sección que se llama, bueno, como ustedes pueden ver acá,
osteoartritis. La segunda opción es proporcionar un título abreviado o un nombre de sección entre comillas, cuando el título completo o el nombre de la sección son demasiado largos o difíciles de manejar para citarlos en su totalidad. Entonces, en resumidas cuentas, aquí lo que estamos diciendo es que cada vez que ustedes se encuentren entrecomillado acá, significa que después de este hacer, ¿verdad? O después de la frase que está entrecomillada, hay un texto que se está omitiendo por su extensión y para que no sea muy difícil de manejar. Entonces, perfectamente aquí el texto podría ser qué se puede o qué puede hacer en caso de ser contagiado con dengue, etc. Entonces, siempre que encontremos algo entrecomillado, significa que hay algo más en la sección o en el subtítulo que debemos ubicar. Entonces, en este ejemplo segundo que estamos viendo, el autor es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del año 2017 y el lector se tendría que ubicar en una sección que se llama ¿qué se puede hacer? Y tiene una continuación. En algunos casos no es tan, pues es poco probable o no es tan común encontrarse artículos de revistas o textos en los que los párrafos vayan a estar numerados. Entonces hagamos de cuenta que este es un párrafo, este es otro, este es otro. Acá van a encontrar uno, dos o tres. Es poco probable. Pero sí hemos llegado a ver casos que pueden encontrarse esto. Si no, lo contrario que podemos hacer es, ¿verdad? Simplemente tomar un texto y contar, ¿verdad? Por nosotros mismos el número de párrafo que estamos citando. Entonces simplemente tomamos el texto, empezamos a contar pues hacia abajo, lógicamente, y citaríamos párrafo 1, párrafo 3, párrafo 5, etcétera. Y además se puede hacer una combinación, tanto entre un título o encabezado con un número de párrafo. Tal vez sería muy incómodo decirle al autor, perdón, decirle al lector de nuestro trabajo a partir ¿verdad? En este documento cuente el párrafo número 50, cuente el párrafo número 60, porque después sería muy cansado y además que habría que invertir mucho tiempo. Entonces lo que APA permite es igual, siempre indicando quién es el autor, los autores, la fecha de publicación, es buscar la sección más próxima, anterior a lo que estoy citando, y a partir de esta sección indicarle a la persona, a partir del título Incursiones musicales, cuente el párrafo número 4, que ahí está la cita que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, son 4 variantes que APA permite utilizar. En cuanto a exactitud de la cita, recordemos que cuando hacemos una cita textual, ya sea corta o de más de 40 palabras, estamos tomando el texto tal y como el autor previo lo había escrito. Entonces simplemente sería como, por decirlo de alguna forma, copiar y pegarlo respetando la autoría. Entonces, si en algún momento nos llegamos a encontrar una falta de ortografía o puntuación, debemos mantenerlo, aunque esté incorrecta. Y lo que sí es muy válido es, ¿verdad? Hagamos de cuenta que esta es la palabra que está escrita incorrectamente, entonces es abrir los corchetes, este SIC va a ir en cursiva y esto va a darle o va a hacerle saber a la persona que esté leyendo mi trabajo que esta falta ortográfica o ese error de puntuación es propio del material que estoy citando. Y en la sección 831 nos explican algunos cambios en una cita que requieren explicación. Por ejemplo, omitir alguna parte del texto. Entonces, APA lo que nos ofrece es usar puntos suspensivos en una oración para indicar que se han omitido, palabras dentro de una cita. Entonces, ¿verdad? Hagan de cuenta que tomemos un párrafo completo. Yo, porque pues no es de mi interés o en este momento no me interesa citar eso, puedo tal vez omitir una oración que esté en medio de dos. Entonces, con 3 puntos suspensivos o con los puntos suspensivos, le estoy indicando a quien esté leyendo mi trabajo que hay una parte del texto que yo lo omití. Y estas fuentes secundarias que el ejemplo que estamos observando en este momento, pues realmente sería como la última opción que uno como investigador, como estudiante, ¿verdad? Como una persona que redacta un documento, debería utilizar. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que todos estamos leyendo una tesis escrita por estos dos autores, Cavallini Solano y Díaz Mondragón, defendida o sustentada en el año 2011. Resulta que estoy leyendo este trabajo y en un momento dado encuentro un texto que es de mi interés. Pero resulta que ese texto que es de mi interés, para a su vez citarlo o parafrasearlo en otro trabajo,
no es escrito realmente por Cavallini Solano y Díaz Mondragón, sino es más bien una cita que ellas o ellos hicieron de otro autor apellidado Holguín Tovar. ¿Cuál sería entonces mi labor como estudiante, como docente, como investigador? Bueno, yo tendría que, una vez haya ubicado pues el apellido en la cita, ir a la sección de referencias de la tesis de Cavallini Solano y Díaz Mondragón y ubicar este autor o autora Holguín Tovar. Una vez que encontré esto en la lista de referencias, podría ver cuál es el título del documento, ya sea libros, sea artículos, si fuese un video y demás, cuál es la fuente y tratar de conseguir esa fuente por los medios que yo pueda, ya sea internet, en fuentes confiables, ya sea en bases de datos que tiene el sistema de bibliotecas de la universidad, ya sea en repositorios o ya sea en la colección impresa o en formato físico de la biblioteca. Si yo pues ya puse todo, ¿verdad? Puse todo mi empeño y no logré conseguir al autor propiamente, Holguín Tovar, entonces puedo hacer una cita o una fuente secundaria tal y como se está observando en este caso. Si estamos usando la citación entre paréntesis, quedaría de esta manera. Si estuviéramos haciendo una cita narrativa, entonces Holguín Tovar podría ir fuera del paréntesis y a partir del 2008 todo lo demás iría entre paréntesis. Entonces aquí, haciendo, ¿verdad?, esa salvedad, esta sería pues la última forma que uno debería utilizar. Siempre tendría que tratar de conseguir al autor original que habían citado previamente estos dos autores. Y en cuanto a comunicaciones personales, ¿verdad?, que puede ser un tema que está muy en boga en este momento por la situación que nos encontramos, puede utilizarse para los siguientes casos. Una comunicación personal puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, pueden ser chats en línea, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivos, clases no grabadas, notas, cartas, mensajes de grupos de discusión no archivados, entre otros. Entonces, bueno, este tipo de cita solamente se debe, valga la redundancia, hacer la cita y no se debe incluir en la lista de referencias. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una comunicación, ¿verdad?, que yo tuve con un grupo o con una persona, ¿verdad? No va a estar accesible para la persona o para el público que pueda estar leyendo mis trabajos, ya sea porque es una conversación telefónica, porque fue un mensaje privado, un correo electrónico y demás. Entonces, normalmente aquí, pues, este tipo de cita se utiliza cuando uno realiza entrevistas personales con expertos para, por ejemplo, para el trabajo de una tesis y demás, o entrevistó a un grupo de personas y demás. Entonces, bueno, la gente normalmente pregunta, ¿cómo puedo? A mí me interesa que esa transcripción de la entrevista que yo hice, o esa transcripción de la conversación que tuve, quede ahí plasmada en el trabajo. Bueno, entonces la recomendación sería que esa transcripción esté, pero en la sección de apéndices o anexos, según lo maneje la escuela respectiva. Entonces, la cita quedaría de esta forma. Igual, están las dos modalidades. Puede ser una cita narrativa o una cita entre paréntesis. Es la inicial del nombre de la persona a la que entrevisté, los dos apellidos, entrevisté o de la que recibí un mensaje, puede ser correo, puede ser una llamada telefónica y demás. Indico que es una comunicación personal y la fecha exacta en que esa comunicación se dio. Entonces, como pueden ver, puede estar el autor, o más bien en este caso que fungiría como autor, pero es la persona de la cual o con la cual me estoy comunicando. Y dentro del paréntesis va a ir la comunicación personal o puede ir todo de una vez dentro del paréntesis según la narración que yo haya ido haciendo en las citas previas. Otra cosa, ¿verdad? Aquí también podría cambiar el panorama si, por ejemplo, fue una entrevista que yo solicité permiso al entrevistado para grabarla, ya sea por audio o por video. Si yo obtuve ese permiso y una vez que tengo esa grabación decidí subirla o a YouTube o a cualquier canal, ¿verdad?, que aloje archivos de sonido, entonces esto podría pasar de ser una comunicación personal a ser tratado, por ejemplo, como un video. Entonces, en este caso, la citación sería, ¿verdad?, similar, nada más que no sería una comunicación personal. Y sí se podría incluir en una lista de referencias porque las personas van a poder acceder por medio de, en este caso, de Internet a esa grabación. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es el ejemplo para un video, cómo se debe referenciar un video. Entonces, hay que tener presente eso. Y en cuanto a la citación de un texto en otro idioma, esto es una adaptación que pues teníamos desde la sexta edición
continúa de momento igual. Los expertos de APA, bueno, esto antes, para hacer un preámbulo, eso queremos decir, normalmente nosotros podemos usar muchas fuentes de otro idioma, sobre todo inglés, para fundamentar nuestros trabajos, pero estos trabajos van a estar escritos pues en idioma español. Entonces, APA lo que recomendó fue incluir solamente la traducción. Es decir, yo leo el texto que es de mi interés, y lo asimilo, lo traduzco, como gusten llamarlo, y lo plasmo en mi trabajo con mis propias palabras. No debo utilizar dobles comillas y no debo citar en bloque porque es un parafraseo. Lo que siempre va a ser indispensable es mencionar al autor y la fecha de esa publicación y opcionalmente, vean que es opcionalmente, incluir el número de página. Los expertos de APA recomiendan utilizarlo con citas que son de 40 o más palabras. En este momento voy a pedirle a Alonso, Alonso, el compañero de la biblioteca, que por favor me indique si hay alguna consulta recurrente para poder darle respuesta acá para que todos puedan escucharla. Si no, continuaríamos. Rolando, hay varias preguntas. Hay una quizá muy recurrente que es ¿cuándo se debe utilizar un apellido o ambos apellidos para lo que es la citación y las referencias de los documentos? Esto teniendo el caso que vivimos propiamente, tal vez en Latinoamérica, en Hispanoamérica, que tendemos a utilizar los dos apellidos, tanto el materno como el paterno. Entonces, ¿cuándo se utiliza un apellido o si debemos utilizar un apellido o ambos apellidos al momento de realizar una citación? Ok, bueno, como APA está hecha para inglés, normalmente ellos utilizan un solo apellido, por eso normalmente uno va a ver en los documentos, en las referencias, un apellido, pero para nuestro caso Latinoamérica, España, podemos utilizar ambos apellidos y ambos nombres, ¿verdad? Entonces, está en total libertad de hacerlo. Digamos, lo que tal vez hay que tener en cuenta es que algunas veces uno nada más localiza uno de esos dos apellidos o uno de esos dos nombres, ya sea porque el autor utiliza o le gusta utilizarlo de esa forma o porque es la forma de citación de algún otro estilo de citación. Pero si disponen de los dos apellidos y los dos nombres, entonces se pueden indicar los dos apellidos y las iniciales de los dos nombres. Entonces, pues va a depender un poco del documento que se esté consultando. Pero ¿verdad? Es totalmente válido utilizar ambos apellidos y ambas iniciales de nombre. Hay otra consulta relacionada con el tema de las citas secundarias, que ¿cuál fuente debemos colocar en las referencias bibliográficas? Si la cita, la fuente secundaria o la fuente que yo consulté. La fuente que yo consulté, ¿verdad? En este caso, regresando un poco, ¿verdad? Yo decía que lo importante aquí, si estamos leyendo este documento de estos autores, lo importante sería que yo trate de localizar a este autor. Si me fue imposible, entonces yo voy a hacer una fuente secundaria como esta. Entonces, por lo tanto, debería citar a Cavallini Solano y Díaz Mondragón, que fueron los autores que yo tuve, digámoslo así, en mi mano o que pude acceder ya sea por medios electrónicos. Entonces se citaría el trabajo que yo sí logré leer. Y la última, tal vez relacionada un poco con lo del uso de los puntos suspensivos. Dice que si tomo el texto desde el centro del párrafo, si debo colocar las comillas y los 3 puntos al inicio de la cita. ¿Me puede, por favor, leer la pregunta otra vez, Alonso? Si tomo, si está tomando una cita de un texto, esto en cuanto al uso de puntos suspensivos para omitir materiales, para omitir contenido de una cita, que si al inicio de la cita, si él omitió lo que estaba al inicio del texto, debe colocar puntos suspensivos. Ok, ya entendí. No, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, usted omitió una parte de ese documento e inicia después de un punto y seguido, por ejemplo, entonces no debe omitir no debe más bien indicar esos puntos suspensivos. Puede iniciar desde el inicio de esa oración. Okay. Y una última, tal vez para aclarar un poco, porque nos consultan que si hay alguna diferencia entre la cita directa en el pie de la página y la cita que se incorpora en el texto. Acá
bueno, tal vez Rolando se pueda extender un poco más en detalle de la explicación, pero APA no utiliza el sistema de citación al pie de la página, eso pertenece o es de otros estilos de citación. Pues sí, los estilos de citación, ¿verdad? APA lo que busca es que uno vaya leyendo el documento y no, digamos, no tenga que irse a otra sección del documento, ¿verdad? Sino que voy leyendo y de una sola vez, la idea que estoy citando, que estoy parafraseando, puedo saber quién es el autor en el año de publicación y en qué página está. Si yo ya quisiera ir a consultar, ¿verdad? O ir a extender esa consulta, entonces tendría que ir a las referencias para posteriormente localizar ese otro documento. Pero las citaciones al pie, ¿verdad? Con superíndices y demás, APA normalmente no las utiliza. De momento, creo que con esas consultas abarcamos las dudas que han ido surgiendo en el chat. Si gusta, prosigue. Ok, entonces el capítulo 9 está relacionado con la lista de referencias. Aquí hay 4 elementos que son necesarios para una referencia. Estos elementos son el autor, que se traduciría como ¿quién es el responsable de este trabajo? la fecha cuando se publicó este trabajo, el título, cómo se llama, cómo se titula este trabajo, valga la redundancia, y finalmente la fuente donde puedo recuperar este trabajo. Entonces, esto vamos a irlo viendo a detalle. Hay algunas pautas que deben seguirse en APA. Lo primero o lo muy importante es esta primera indicación que está por acá, que dice, incluya solo los trabajos que utilizó en la investigación y preparación de su documento. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, algunas veces uno va a consultar algunos documentos para hacerse una idea del tema, tal vez porque no conoce ese tema o porque desea profundizar mucho más o desea delimitar el tema. Entonces, tal vez utilizó algún tipo de documento de referencia, pero no utilizó ninguna cita de este documento. Por lo tanto, este tipo de trabajos no deberían ir en el listado de referencias, que es este que estamos viendo en la parte derecha. Entonces, únicamente se va a enlistar en referencias aquellos documentos que se han citado. Recuerden que hace un momento al inicio les decía que todo lo que esté citado debe estar en las referencias y todo lo que está en las referencias debe estar o debe existir al menos una cita de ese documento. El formato que debe tener la lista de referencias, bueno, comience la lista de referencias en una nueva página después del texto, es decir, una sección totalmente aparte. Debe estar titulado, o ellos lo llaman una etiqueta titulada referencias, centrada en negrita y en la parte superior de la página. Se deben ordenar las entradas de la lista de referencias alfabéticamente por el autor y doble espacio en toda la lista de referencias, tanto dentro como entre entradas. Esto, bueno, ¿verdad? Porque probablemente surja la pregunta, esto es lo que recomienda, ¿verdad? O lo que dice APA para publicar con ellos. Pero sí va a haber el caso que algún docente le va a decir, no, utilice espacio y medio, utilice espacio sencillo, utilice 1.15, entonces pues esto realmente pueden hacer lo que el docente les diga. Y normalmente va a haber una sangría colgante de 0,5 pulgadas en el margen izquierdo. Entonces, básicamente estas pautas que están acá son las que se están visualizando acá. Pueden ver que esta referencia centrado en negrita, ¿verdad? Sería una sección aparte. Aquí está la sangría. Y están ordenados, como pueden ver, alfabéticamente. Puede ser, ¿verdad? Sobre todo investigaciones tal vez de un poquitito más avanzadas, que hayan autores que son referentes en ese tema. Por lo tanto, uno puede encontrarse documentos que van a tener pues el mismo autor y la misma fecha. Entonces surge la pregunta, ¿cómo ordenaría referencias con el mismo autor o autores en el mismo orden y con la misma fecha de publicación? Esto sería algo como lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ayudarnos de esto que está por acá. Si ustedes o ustedes pueden ver que es los mismos dos autores en el mismo orden y que los 3 documentos fueron publicados en el año 2020.
aquí pues podemos hacer uso de la fecha prácticamente, hay que comparar la fecha. En esta opción que únicamente tenemos el año, entonces iría ordenado primeramente, después pues cronológicamente marzo está antes que abril y ese sería el ordenamiento. Para diferenciarlas, porque ya esto sería en la lista de referencias, si ubicáramos esto en el texto del documento, pues tendríamos 3 documentos distintos con los mismos autores. Para diferenciarlo, entonces, en la cita que yo haya hecho previamente, debo indicar dentro del paréntesis A, B y C para hacer esa diferenciación. Aquí para que se viera más gráficamente. Entonces aquí uno dice, referencias con el mismo autor o autores, en el mismo orden y con la misma fecha de publicación, agrégueles, una letra minúscula después del año, ¿verdad? Como en este caso, A y B. Tal vez podría darse el caso también que se encuentren documentos del mismo autor o autores que ambos carezcan de fecha. Entonces se puede utilizar sin fecha A y sin fecha B. O documentos que ya existen en una versión electrónica, ¿verdad? Y que todavía no ha aparecido o no están disponibles para consultar en forma impresa, entonces se le llaman en prensa. Entonces podría ser en prensa A o en prensa B. Si después finalmente, si las fechas tienen, si las referencias tienen fechas idénticas, entonces se debe alfabetizar por las referencias del título. Por ejemplo, si fuera mismo autores, mismo año de publicación 2020, entonces lo que se debe hacer es alfabetizarlas por el título, ¿verdad? Por la primera letra que compone ese título. En el formato del autor o el elemento autor sería el siguiente, que tal vez ya se hizo una pregunta anteriormente, ¿verdad? Normalmente uno en inglés se va a encontrar este tipo de formato, un apellido, las 2 iniciales de nombre, pero también es válido, ya con Jiménez, por ejemplo, vean que estamos manteniendo los 2 apellidos, una inicial. Si, por ejemplo, hubiésemos tenido la segunda inicial del nombre, aquí perfectamente podría haber estado escrita una E. Y también, pues, muchas veces autores latinos deciden para que nunca les omitan ninguno de los 2 apellidos, entonces deciden utilizarlos. O unirlos más bien por un guión. Entonces también existe esta variante que es totalmente válida. Aquí viene un cambio con respecto a la edición de APA sexta, o a la APA sexta edición, que es que permite en la séptima incluir hasta 20 autores. Antes eran 8 autores. Aquí tengo, digamos, la opción, más bien es obligación, según el formato APA, de enlistar un documento con hasta 20 autores, ¿verdad? Es totalmente permitido. Cuando se dan referencias con 21 o más autores, debo incluir los 19 primeros, agregar una coma, puntos suspensivos y el último autor. Entonces, básicamente es esto que estamos viendo acá en el ejemplo. Son 19 autores, si ustedes lo cuentan, son 19 autores. Este sería el último, coma, los puntos suspensivos y el último autor que aparezca o que aparezca según el orden en la obra. Entonces, perfectamente este documento que estamos viendo acá podría tener 50 autores. Lo que estamos haciendo es enlistando los primeros 19 y el autor número 50. Entonces, aquí sí hay un cambio bastante significativo con la APA sexta edición, que eran hasta 8 autores. Aquí se permiten hasta 20 actualmente. En la lista de referencias, los grupos como autores, ¿verdad? Que son aquellas instituciones, organismos, etcétera, hay que siempre utilizarlos el nombre completo. Entonces, siempre debo utilizar Caja Costarricense de Seguro Social desarrollado. No puedo abreviarlo con el nombre que comúnmente también se conoce. Entonces, siempre sería Caja Costarricense de Seguro Social, Universidad de Costa Rica, etcétera. Entonces, aquí, a diferencia de las citas que en algún momento se puede empezar a utilizar la abreviatura, aquí siempre va a ser necesario desarrollar el nombre o mostrarlo completo. Hay algunas abreviaturas que son de utilidad en la referencia o que hay que indicarlas. Por ejemplo, hay roles especializados como editores. Entonces habrán libros que son editados. Entonces hay que hacer la diferenciación entre un autor y un editor. Por lo tanto, cada vez que en una cita, o más bien en una referencia, perdón, vean esta indicación, entonces me está haciendo la salvedad que esta persona o estos autores que están acá ya son un editor o editores, perdón, en el caso de que sea en plural. Y cuando un documento no es posible encontrar la fecha o carece de fecha, entonces se permite hacer lo siguiente. Se coloca un punto después de la S
y la F sin dejar espacio entre las letras. Entonces ya esto le indica a quien esté leyendo mi trabajo que es un documento que definitivamente no tiene fecha o no fue posible encontrar esa fecha. Hay algo, bueno, no sé qué tan familiarizados estén, pero hay un elemento, ¿verdad? Que ha ido pues, siendo de mayor utilidad en los últimos años, y es el DOI. El DOI podemos decir que es un número único y repetible que tienen los documentos, ¿verdad? Es como decir un número de cédula. En un primer momento era muy dado, hoy sigue siéndolo, en documentos en formato electrónico o digital. Pero a partir de también es importante más bien decir que son también importantes en los documentos que están impresos que cuenten con esto. Entonces, bueno, la D es de documento, la O es de objeto y la I es de identificador. Lo primero que hay que saber, perdón, lo primero que hay que saber con esto es que hay formatos antiguos de DOI, ¿verdad? Son estos que estamos viendo acá. En algún momento eran de esta forma. También existía aquí con el nombre, con las iniciales en minúscula, con las iniciales en mayúscula. El formato actual es este que se puede ver acá, o es este que estamos viendo acá. Entonces, cuando encontremos una fuente que necesitamos referenciar y encontremos que el formato del DOI es antiguo, debemos nosotros mismos utilizarlo o convertirlo al actual, ¿verdad? Que siempre va a ser esta raíz, https, dos puntos, barra, barra, doi.org, barra, y el número, perdón, y el número que nos va a dar el documento ya además, perdón, si fueran documentos antiguos, el número va a estar después del HTTP o después de cualquier acceso al DOI. Entonces habría que tomarlo, el número que está aquí al final, y actualizarlo según este formato. Y como les decía, el DOI se incluye en las referencias para la versión en línea o impresa. Ya casi vamos a ver un ejemplo. El DOI en algunas ocasiones puede ser un poco extenso, un poco largo, y entonces pues tal vez cuesta un poco ordenar la referencia, ¿verdad? Que quede bien justificada y demás. Entonces existe la posibilidad de acortarlo. Entonces aquí ustedes están viendo un DOI como originalmente era y un DOI acortado. Esto según la sección 935 y 936. Entonces pueden hacer, ahí creo que se ve en pequeño, pueden hacer uso de esa dirección que estamos observando para acortar un DOI. Entonces simplemente llegamos, copiamos el DOI largo tal y como es originalmente, lo ingresamos en una casilla y nos va a generar este DOI más pues acortado para nuestra comodidad o para que sea más ordenado en la lista de referencias. Entonces, cuando estén utilizando libros, ya sea impresos o artículos de revista, capítulos y demás, es muy importante fijarse si ese documento cuenta con un DOI. No sé si hay algunas consultas acá, Alonso, por favor. Sí, precisamente relacionada al tema del DOI, Uh-huh. nos indican que si siempre es obligatorio colocar el DOI. Sí, es obligatorio totalmente. De hecho, ¿verdad? Antes era pues muy dado a que se asociaba el DOI con un documento electrónico. Eso pues ha variado un poco, ¿verdad? Entonces también es importante en la versión impresa. Entonces es totalmente necesario hacerlo, porque tal vez un documento que se obtuvo en una base de datos, por ejemplo, en algún repositorio, tal vez con el tiempo cambie esa ubicación y ya no lo voy a encontrar en esa base de datos o en ese repositorio por alguna razón, pero el DOI siempre se va a mantener. Entonces va a ser como un indicador, ¿verdad? Que es un identificador realmente que me va a permitir siempre localizar ese documento. Entonces es totalmente obligatorio utilizar el DOI siempre y cuando el documento pues lo ofrezca, que normalmente va a estar muy visible en la primera página del documento, ya sea en el centro, muy cerca de los autores o muy cerca del nombre de la revista, o en algunos otros casos está al pie de la página o incluso puede estar ubicado en varios lugares. Entonces, sí es importante siempre tomarlo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Ok, también nos indican sobre esa misma temática que hay algunos documentos que no proveen el DOI, sino que proveen una dirección de enlace, que en ese caso entonces sí se puede utilizar esa dirección de enlace.
Eso va a depender del tipo de documento o cómo se hace acceso, si es gratuito o no. Entonces ya casi vamos a llegar a la parte donde vemos qué vamos a hacer, si tenemos DOI, si no tenemos DOI, si tenemos URL. Entonces ya casi vamos a darle respuesta a esta consulta más a fondo. Y ya para finalizar con tal vez las consultas de esta sección, ¿qué si ya no se utiliza la palabra recuperado de en la construcción de referencias para documentos electrónicos? Igual depende, ya casi vamos a llegar a la sección, ¿verdad? Que son propiamente ejemplos de referencias. Entonces vamos a verlo. Sí les adelanto que sí se ha omitido bastante el recuperado de, o se ha suprimido en varios de los ejemplos, pero hay algunos que pueden mantenerse. Perfecto, si gusta proseguimos, Rolando. Y este es el capítulo 10, que es el ejemplo, son ejemplos de referencias. Tal vez, bueno, como ustedes sabían, el manual de la sexta edición era del año 2010, ¿verdad? Entonces ya habían una serie de, tal vez de fuentes de información que no estaban cubiertas, ¿verdad? Mucho que tuviera que ver de internet o documentos electrónicos. Entonces, había en ese momento, en el manual de la sexta edición, 77 ejemplos que APA me daba, ¿verdad? Para yo poder hacer toda la referenciación. Y me decía que lo que no estuviese ahí, pues podría adaptarlo al ejemplo más similar. En esta nueva edición hasta hay 114 ejemplos, entonces hemos seleccionado los que son más representativos, los que comúnmente se utilizan en la universidad, ¿verdad? Para citar documentos, pero puede ser que alguno que no vayamos a mostrar acá, en algún momento ustedes vayan a tener que hacer uso de esto, pero sí sepan que pues que la cantidad de ejemplos creció bastante y ya tal vez se ha cubierto muchas fuentes de información que en algún momento no estábamos tan seguros de cómo citarlas o teníamos que adaptarlos. Entonces aquí está, pues esta fue básicamente la pregunta que nos hizo alguno de los o alguna de los participantes. Entonces, ¿cuándo utilizo DOI? ¿Cuándo URL o ninguno de estos elementos para construir una referencia? Si ya después quisieran ver con más detalle esto, está en la sección 934. Esto que están viendo acá es como una plantilla que APA da o según el tipo de documento o el tipo de fuente que es. Por ejemplo, esta es la plantilla para libros y obras de referencia. Vean que están los 4 elementos que son primordiales: el autor o editor, la fecha de publicación, título del documento y la fuente. Entonces aquí están, bueno, cuando son autores, puede ser también un nombre de grupo que hemos visto como instituciones. Cuando es editor iría de esta forma, haciendo la salvedad que es un editor o editores en plural, la fecha de publicación. El título del libro siempre va a ir en cursiva. Hay detalles como, por ejemplo, un número de edición o el volumen número X, entonces aquí también hay que indicarlo después del título, entre paréntesis. Cuando en el caso que fuese un audiolibro, se indica de esta forma entre corchetes. Si es un libro con un editor, se puede indicar también acá. O si tuviese un traductor o un narrador también. Entonces son pues una serie de variantes. Entonces, pues aquí por cuestión de tiempo y demás, porque sería muy extenso, no lo vamos a ver, pero sepan que para todo tipo de fuentes, APA nos ofrece este tipo de plantilla que nos permite ubicarnos muy bien en cómo se debe elaborar esa referencia. Tal vez algo que no es muy común, pero que sí se puede encontrar es una publicación con 2 publicadores distintos. Entonces iría el primer nombre del publicador, punto y coma, y el segundo nombre del publicador, y el DOI o el URL. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de entrada para un libro. Entonces este libro que están viendo acá, bueno, están los autores, el año de publicación 2019, vean que el título está en cursiva, el publicador es Springer Nature, y aquí hay una variante en cuanto a APA 6, ya no se debe indicar el lugar de publicación, se queda hasta el publicador. Y en este caso conocemos el DOI, entonces lo agregamos. Este libro, ¿verdad? Cuando encontremos este DOI, puede ser que sea un libro electrónico o puede ser que sea un libro impreso. No lo vamos a ver, no lo vamos a saber a primera entrada. Entonces podría ser un libro electrónico o un libro que esté en las bases de datos, pero también podría ser un documento impreso. En este caso, ¿verdad? Nosotros sabemos por qué lo construimos. Este es un libro impreso, que probablemente tal vez podría estar también en una base de datos, pero como nos ofrecía el DOI y la versión impresa, lo tomamos de las primeras páginas, entonces según APA debemos indicarlo acá.
Y tenemos este segundo ejemplo. Aquí está la autora, la fecha de publicación. Vean que estamos utilizando los dos apellidos, el título en cursiva, y es publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Este libro no tiene DOI, por lo que no lo estamos indicando acá, ¿verdad? Entonces, este libro podría ser que lo hayamos encontrado impreso, tal y como sería acá, o podría ser que este libro esté en una base de datos académica. ¿Y por qué no indicamos, verdad, el URL? Bueno, porque ese URL sería dentro de una base de datos que sería privada. No cualquier persona podría tener acceso a esto porque hay que tener una suscripción para poder accederlo. Entonces, cuando se encuentre un libro sin URL y sin DOI, significa pues que puede estar en una base de datos o que simplemente es una versión impresa como la que todos conocemos. Entonces, pues eso va a depender un poco del libro. Antes era sencillo darse cuenta, siempre se podía asegurar, bueno, esto es un libro impreso. Ahora pues resulta que podría ser impreso, pero también podría estar alojado en una base de datos. También, igual que vimos en el DOI, el URL se puede acortar. Existen distintos sitios para hacer esto, entonces pueden utilizar cualquiera y utilizar el URL acortado. Entonces, este primer caso que estamos viendo es un libro con autor sin DOI, pero que sí tiene un URL. Entonces, aquí está Barahona Riera, Macarena, bueno, M, la inicial, el año de publicación, el título en cursiva. Vean que estamos indicando que es la segunda edición, publicado por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. ¿Por qué utilizamos aquí el URL? Porque es un libro que está totalmente gratuito. Entonces, si accedemos a esto, vamos a poder llegar sin ningún tipo de restricción. Por eso utilizamos el URL. Si estuviera dentro de una base de datos o fuese impreso, entonces hubiese quedado hasta la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. Y este ejemplo 39 es el ejemplo número 39 en el manual de la séptima edición. Es cómo se debe citar un capítulo de un libro editado. Entonces aquí vamos a ir viendo detalle a detalle. Estos autores que están acá, Santa María V y Ocampo F, publicaron este capítulo en el 2005. El capítulo se llama El comercio de mercancías en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Agregamos nosotros, ¿verdad? La persona que esté redactando las referencias agrega este en, tenemos que agregarlo en, y seguidamente vienen los editores del libro completo. Vean que aquí, nótese que acá invertimos el orden. Primero va el inicio, o la inicial más bien, perdón, del nombre y después los apellidos. Contrario a como normalmente es, que primero va el apellido y luego la inicial. En el caso de unos editores de un libro del cual estamos referenciando un capítulo, vamos a indicar primero la inicial del nombre y luego los apellidos. El libro se llama Ensayos temáticos sobre el TLC, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, y ese elemento, el elemento mayor, por decirlo así, el libro, ese que va en cursiva. Y el capítulo, ¿verdad?, que originalmente hemos reseñado, que es el comercio de mercancías, etcétera, está ubicado en la página 27 a la 53 dentro del libro Ensayos temáticos sobre el TLC. Y finalmente, esto fue publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. ¿Verdad? Aquí igual hacemos el énfasis que antes acá probablemente hubiese venido San José, Costa Rica. Ya esto no se utiliza en la séptima edición de APA. Este caso, ¿verdad?, está bastante acá, está bien indicado. Esto es un caso. No lo van a encontrar en el manual. Quisimos indicarlo acá porque ustedes pues algunas veces se van a topar con ciertas fuentes que no van a estar en el manual, como decíamos anteriormente. Entonces, bueno, ¿de dónde tomamos este caso? Como pues la séptima edición es bastante reciente, APA realizó un webinar en algún momento, como en febrero, si no me equivoco, y mostraron este ejemplo. Entonces, esto es un libro de texto de acceso abierto, pero que tiene fecha de actualización y fecha de recuperación. Entonces, ahí claramente está, ya lo vamos a abrir. Entonces, alguien preguntaba que si recuperado se utilizaba o no. Bueno, en casos como este, que es un documento que se va actualizando, hay que utilizar el recuperado. Entonces, bueno, están los autores, el título del libro que está en cursiva, indicamos que la segunda edición está en una plataforma
que se llama OpenStax. Y tenemos que, ahora aquí en este caso es uno de los que se debe mostrar la palabra recuperado el y la fecha exacta, recuperado el. En este caso nosotros lo consultamos el 13 de mayo del 2020, agregamos D y el URL completo del libro. Entonces vean que vamos a seguirlo y deberíamos llegar directamente a este libro. Ok, aquí está, como pueden ver, es el mismo que estábamos reseñando ahí en la presentación. Aquí tengo la opción ya sea para leerlo en línea o para descargarlo. Aquí hay una licencia y como pueden ver, este libro se publicó originalmente en esta fecha, pero recibió una actualización en esta fecha. Puede ser que prontamente se actualice nuevamente. Y si uno lee pues un poco, es un libro que se utiliza en un curso y está totalmente gratuito para descarga, como pueden ver acá en las opciones. Entonces, en casos como este, se puede mantener el recuperado y una fecha en específico. Tal y como estamos observando acá, recuperado el 13 de mayo de 2020. Vamos ahora con lo que son publicaciones periódicas, ¿verdad? Que normalmente aparecen según un tiempo determinado, como pueden ser periódicos, que suelen ser diarios, revistas, magazines y demás. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que normalmente son los que más utilizamos. Aquí tenemos primero, pues en una columna, artículos de revista y en otra columna, artículos de magazine. Entonces, bueno, en un artículo de revista están los dos, ¿verdad? Los autores, ¿verdad? Que en este caso aquí está un ejemplo con 2 apellidos, 2 iniciales de nombre. En este otro caso solo hay una inicial porque probablemente o solo tenga un nombre o solo mostró un nombre, el año de publicación, el título propiamente del artículo, efecto de la temperatura y la acidificación, etcétera. Lo que está entre paréntesis acá es propio, ¿verdad? Del título del artículo, que es un nombre científico, publicado en la revista de Biología Tropical, vean que está en cursiva. Volumen 65, ese volumen también va en cursiva. Número 2, indicado entre paréntesis, y el artículo lo encontramos en de la página 505 a la página 515. En este caso tenemos un DOI, entonces simplemente lo indicamos. Es tan sencillo como copiarlo e indicarlo ahí. Recuerden que si estuviese en un formato antiguo, tendríamos que nosotros tomar esta raíz desde ORG hacia atrás y después indicar el nombre que el propio artículo, el número que el propio artículo nos va a dar. Esto sería un artículo de magazine. La diferencia entre un artículo de revista o una publicación académica y un magazine es que tal vez el magazine es dirigido a un público más, Es una publicación más de carácter general. entonces no es tan especializado. Incluso podría ser que en un magazine ustedes encuentren algún tipo de publicidad, etcétera. Suelen ser artículos bastante cortos que no van a tener muchas referencias. Puede ser que las tengan, no pueden tener muchas citas o referencias. Entonces esa es una forma de darse cuenta de que un magazine es distinto a una revista académica o lo que normalmente llaman journal. También la fecha puede ser más específica, puede ser, por ejemplo, este que es en línea, vean que tiene una fecha de un día específicamente, el 4 de enero del 2019, o también podría tener presente un mes, como es el siguiente ejemplo que ya casi vamos a ver. Entonces se parece mucho, la diferencia está en que la fecha pues es más específica. El siguiente es un artículo de revista con un URL. Entonces, dice acá, los autores Chacón Bravo F, el título, posesión y tenencia en el nuevo proyecto del Código Procesal Civil, revista de ciencias jurídicas, va en cursiva, en este caso solamente un número, entonces va entre paréntesis, el número 134, está en la página 45 a la 65. Y esto me va a llevar directamente al número 134. Dentro del número 134 yo debo ubicar Ese artículo. Entonces vamos a ir. Y para los que estaban familiarizados con APA 6, aquí cambia un poco. antes, cuando uno presentaba el URL, nos llevaba a la página principal de la revista de Ciencias Jurídicas. A partir de la 7ª edición, nos lleva al número en específico dentro del cual está ubicado el documento que nosotros estamos utilizando, que es posesión y tenencia en el nuevo proyecto del Código Procesal Civil. Entonces, haciendo aquí un pequeño resumen, antes acá se indicaba la página principal de la revista. Ahora se indica
el número en específico, es decir, este enlace nos va a llevar al número 134 y posteriormente, ya sea con el autor, con el título o con las páginas, debemos pues descargarlo. Se utiliza este URL, ¿por qué? Porque como ustedes vieron es una revista abierta que está totalmente para descarga. Si esto estuviera, como ya vamos a ver, dentro de una base de datos, no se debe indicar el URL. En el artículo de Magazine funciona similar, ¿verdad? Aquí la diferencia es que es enero-febrero 2013. Aquí está el título en la Harvard Business Review, que está en cursiva, y nos lleva directamente a ese artículo que también está gratuitamente. Sin DOI de la mayoría de bases de datos de investigación académica o versión impresa se presenta de esta forma. Entonces, igual autores, fecha de publicación, título, el título de la revista es el que está en cursiva, volumen 78, número 2, y está de la página 229 a la 255. Entonces, cuando se encuentre una referencia como esta, puede ser que la persona que elaboró el trabajo lo encontró O lo consultó en formato impreso. o puede ser que lo encontró dentro de una base de datos. ¿Y por qué no indica el URL? Bueno, porque no es un documento que esté de acceso gratuito. Y pues es similar. Esto es un magazine, actualidad económica. Aquí está el autor, es de marzo del 2008. El título del artículo es Gobierno Digital Examen, actualidad económica en cursiva, volumen 21, número 366, y está ubicado específicamente en la página 60. Entonces, pero creo que aquí la pregunta que hubo aquí se aclara bastante cuándo utilizar DOI o cuándo se utiliza el URL. Cuando utilizar números de página o número de artículo, esto va a depender. En los números de artículo, hay que incluir el número de artículo en la referencia. Pero en las citas se incluyen el número de página. Ya vamos a ver, ¿verdad? Claramente un ejemplo para que quede más claro. Entonces, aquí es similar, ¿verdad? Están los autores, el año de publicación, que es 2020, el título del artículo, que está en esta revista, ¿verdad? Que lo sabemos porque está en cursiva, publicado en el volumen 97. Y ahora es tendencia también que las revistas también ordenen sus artículos por número de artículo. Entonces, cuando encontremos una revista con número de artículo o un artículo que tenga, pues valga la redundancia, su número, entonces aquí en la lista de referencias utilizamos el número del artículo que está claramente indicado. Ya casi vamos a ver este. Pero en la cita del documento vamos a utilizar los números de página. Vamos a ver si este nos abre, para que veamos cómo el número de artículo está claramente. Es este que pueden ver por acá. Entonces, este es el número de artículo y ya vieron cómo lo referenciamos. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo en HTML, si descargo el texto completo, entonces ahí yo tendría que indicar el número de página del cual, por ejemplo, extraje. Este párrafo, por ejemplo. Pero en la lista de referencias lo que indicamos es el número de artículo tal y como acabamos de ver, que era el 102375, y si está acompañado de un DOI, como era este caso, entonces pues vamos. Vieron que también el DOI es bastante útil. Yo simplemente seguí el enlace y llegué a ese artículo de una manera muy sencilla. Vamos ahora con artículos de periódico. Un artículo de periódico impreso, entonces el nombre de la persona que redactó el artículo, la fecha exacta porque es un diario, 19 de abril de 2020, el título del artículo, el futuro que se nos vino encima, perdón, periódico La Nación, y en la página 25. Si ese mismo artículo lo consultamos pero en línea, sería de esta forma, pues va a ser el mismo autor, la fecha, en este caso fue un adelanto, apareció el día anterior, 18 de abril del 2020, lo que el siguiente día apareció en impreso, el mismo artículo está en La Nación, y acá voy a ir directamente a ese artículo, que aquí también hay una variante. En la versión APA 6 nosotros llegábamos o teníamos que referenciar la página principal de La Nación, la página principal de La Nación, y dentro de la plataforma o el portal de La Nación teníamos que ubicar ese documento. Ahora no, ahora APA nos dice, indique de una vez cuál es el URL que nos va a llevar directamente al artículo de periódico. Y este ejemplo es, pues, como ven, es nuevo, es el número 110. Esto es una página web en un sitio web de noticias. Entonces, es diferente, por ejemplo, a la Nación, que también tiene su versión impresa. Este último ejemplo, el de Delgado, es un documento, es una noticia que aparece únicamente en un sitio web de noticias. Entonces, ahí está el autor. También tiene una fecha diaria, 15 de abril de 2020. Y ICT avanza en el diseño del plan para reactivar el sector turístico. En cursiva va el título.
y fue tomado de ese sitio web de noticias que se llama elmundo.cr. Y posteriormente, vean que ya no tengo que poner recuperado de, simplemente indico ahí el URL en el cual puedo llegar al documento en ambos casos. Ya se omite el recuperado de, sino simplemente pongo el URL del cual voy a obtener la noticia que estoy referenciando. Esto nos ayuda para cuando utilizamos un diccionario o una enciclopedia. Este siguiente ejemplo que se llama entradas en horas de referencia con un autor grupal. Por ejemplo, la Real Academia Española. En el diccionario del 2001 encontramos el concepto que es alegría. Entonces vean que planteamos el nombre, en este caso Real Academia Española, el año 2001, el concepto alegría, agregamos lo agregamos nosotros. El nombre completo del diccionario, que es Diccionario de la Lengua Española. En este caso, la 22ª edición. Estamos encontrando esta palabra o este concepto en el tomo 1 y específicamente en la página 100. Y este diccionario fue publicado por Espasa Calpe y al igual que en los otros libros, ya no se debe indicar pues acá el lugar de publicación. Si este mismo concepto lo encontramos en línea, entonces va a ser el mismo autor, Real Academia Española. En el 2019, ¿por qué? Bueno, porque el sitio web ahí me dice que la actualización es el 2019. El concepto alegría igualmente está en el diccionario de la lengua española. Aquí tenemos que indicar, como esto puede variar, tenemos que indicar específicamente la fecha en que lo consultamos, que sería recuperado el 13 de febrero del 2020 y aquí me debería llevar específicamente o directamente al concepto alegría. ¿Verdad? Esto no estaba incluido en la 6ª edición, ¿verdad? Que ahora sí pues, es bastante utilizada, eso pues, dependiendo un poco del área o las carreras. Por ejemplo, se me ocurre que para ciencias sociales, para ciencias políticas, por ejemplo, esto puede ser de mucha utilidad, igual para cualquier carrera, pero pues probablemente hayan algunas que los van a hacer de mucha utilidad. Entonces tenemos la opción de citar un perfil en Twitter como tal. Entonces, por ejemplo, aquí está, este sería el dueño de ese perfil, aquí está el usuario de ese perfil. En este caso sin fecha, no podemos determinar cuándo lo creó, o al menos en este caso no se logró. Se debe indicar eso tal y como está en el manual en inglés, tweets, y se indica entre corchetes perfil de Twitter. Y después acá viene el nombre, en este caso la red social que es Twitter. Y la fecha en que lo consultamos, recuperado el 20 de mayo del 2020 de Twitter y demás. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué he recuperado él? Bueno, porque él podría cambiar alguna de esta información. Entonces, pues hay que dejarle constancia a quien nos vaya a leer que nosotros logramos ver este perfil en una fecha en específico. Puede ser que ya después este perfil lo cierre, cambie, etc. Entonces, esta sería la forma de un perfil en Twitter, es el ejemplo 104. Y este sería el ejemplo propiamente de un tweet, ¿verdad? Que sería el de Bill Gates. Aquí está el usuario que él utiliza. Específicamente la fecha, que sí, aquí sí la podemos determinar. Él lo tuiteó esto el 7 de septiembre del 2019. Aquí está el tweet. Aquí APA nos permite indicar, ¿verdad? Sería como escribir el tweet. Tenemos derecho a escribir hasta 20 palabras, ¿verdad? Entonces, si ustedes cuentan acá, hay 20 palabras desde today hasta esta última palabra. Hay 20 palabras en específico. Es el máximo que nos permite. Este que dice miniatura con enlace adjunto es porque además de lo que él tuiteó, iba un enlace, ¿verdad? Venía una fotografía y un enlace para posteriormente ir a ver una noticia. Perfectamente esto que dice miniatura con enlace adjunto no debería estar ahí. Perfectamente él nada más indicó, ¿verdad? Escribió algo y no ningún tipo de enlace ni demás. Entonces sería tweet, aquí simplemente esto no tendría que estar y sería tweet. También aquí, por ejemplo, podría decir, ¿verdad? Algunas palabras, de las primeras 20 palabras, y aquí podría decir imagen adjunta, ¿verdad? En este caso es que era una miniatura, además de un enlace adjunto. Podría ser también imagen adjunta o simplemente esto no debería estar, ¿verdad? Si es que es el caso. Y sí, pues es importante indicar que es un tweet en la red social Twitter y específicamente ese tweet, vamos a ver si nos abre. Entonces a esto nos referimos con una miniatura con el enlace respectivo. Entonces, en el caso de Twitter o alguna otra red social. Ahora, pues que todos los estudiantes y docentes están trabajando mucho con mediación virtual, entonces esta sería la forma de citar, o de referenciar más bien, perdón, una diapositiva
en PowerPoint en entornos virtuales. Aquí el ejemplo es Moodle, que es la plataforma de mediación virtual, es el ejemplo número 102. Entonces aquí está el autor, ¿verdad? Que podría ser el profesor o podría ser algún otro profesor de la escuela, etcétera. En este caso no se logró determinar la fecha, pero perfectamente podría haber una fecha. Aquí es el título de la diapositiva que está en cursiva. Entre corchetes debo indicar que son diapositivas de PowerPoint, que lo obtuve a través de mediación virtual. Y acá este enlace lo que me va a llevar es a la, digamos, a la plataforma para que yo me autentique. Entonces aquí es importante que estas diapositivas solamente las van a poder ver profesores y estudiantes que sean parte de este curso. Entonces hay que tener muy claro que si voy a citar algo que está en mediación virtual, pero que probablemente o posiblemente en el futuro vayan a haber otras personas que no están en este curso o ya el curso incluso terminó, entonces es mejor tratar este tipo de fuentes o este tipo de documentos como una comunicación personal, ¿verdad? Porque va a ser inaccesible para que quien intente acceder a esto y no esté formando parte de este curso, o si ya la plataforma, al menos para ese semestre, fue cerrada. Entonces, si no se puede, ¿verdad? Si la persona que va a leer mi trabajo no va a poder acceder a esto, entonces se debe tratar como una comunicación personal. Y la grabación de un webinar, por ejemplo, también se presta mucho para esta que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, estamos aquí participando en vivo, pero además estamos obteniendo la grabación que posteriormente puede estar en línea. Entonces, aquí están los autores, ¿verdad? En este caso fueron 2 participantes. Si se tiene la fecha exacta, podría estar la fecha exacta. ¿Cómo se llamó esa actividad, que en este caso se llama plagio versus similitud? Aprende a interpretar el reporte de similitud de Turnitin. Aquí se indicó que es un webinar. Este es, digamos, como el responsable, que es Turnitin, que es pues una empresa con un software antiplagio. Y finalmente la dirección de YouTube en el cual vamos a encontrar esta grabación. Y es el ejemplo número 89. Y si fuese un webinar que ustedes participaron, pero que no se grabó y que posteriormente no se va a poder acceder mediante YouTube o cualquier otra plataforma, entonces los webinars en los que participaron y no fue grabado, deben de citarlos también como una comunicación personal. Esto es una adaptación, ¿verdad? Se había consultado desde antes porque no está claro o no está incluido en el manual de APA para nuestro país. Entonces, es una adaptación que habíamos consultado en algún momento a los propios expertos de APA. Entonces, bueno, esto es una tesis inédita, ¿verdad? Como ven, es una adaptación. Una tesis inédita son ese tipo de tesis que están normalmente en la biblioteca Tinoco, en la biblioteca de Ciencias Agroalimentarias, son derecho, que están en empaste de lujo y que no han sido publicadas como un libro. Entonces, aquí está el nombre de las personas que defendieron esta tesis, la fecha en que se defendió, eh, además el título de esa tesis, que sería evaluación del proceso, etcétera, hasta herramienta red. Entre corchetes indico la modalidad, que en este caso es un seminario de graduación de licenciatura inédito. Como es una adaptación, tenemos derecho también, o tenemos la posibilidad de indicar que es una tesis, que es una práctica dirigida o que es un proyecto de graduación, en este caso todos de licenciatura. También está tesis para maestría académica inédita o tesis de maestría profesional o tesis de doctorado inédita. Entonces, esto sería la forma y después de haber indicado cuál es la modalidad, indicaríamos pues en este caso la institución que es la nuestra, la Universidad de Costa Rica. Aquí también pues se omite ahora el lugar, ¿verdad? Antes se indicaba ahí si había sido pues defendida en Guanacaste, iba a Guanacaste, si había sido en San José, etc. Y ahora pues basta con la universidad, con la institución. Y una tesis disponible en Internet, ¿verdad? Disponible en Internet, pero que esté de forma gratuita. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Va a ser una estructura similar. Autor o autores, fecha de defensa, el título de esa tesis o ese trabajo final de graduación, que en este caso es una tesis de graduación de licenciatura. Aquí dentro dentro del corchete va incluido de una sola vez la institución en la cual ese TFG fue presentado, que en este caso es la Universidad de Costa Rica. Y la fuente de la cual se está extrayendo es del repositorio del CIBDI UCR. Así se llama, ya casi lo vamos a ver, repositorio del CIBDI UCR. Y si seguimos este enlace nos va a llevar directamente a ese trabajo final de graduación. Entonces, listo, ven que ya esto está aquí para descarga.
¿Cuál es ese repositorio? Bueno, si vamos acá a la página principal del sistema de bibliotecas, podemos encontrarlo acá, el repositorio del zip de UCR, o también lo podemos encontrar dentro de otros repositorios que hay. Aquí está el repositorio del zip. Entonces, el nombre oficial, por decirlo de alguna forma, es el repositorio del zip UCR. Por lo tanto, en un trabajo debemos indicarlo de esta forma, repositorio del zip UCR. Entonces, pues recordemos que se puede hacer una adaptación dependiendo la modalidad del trabajo final de graduación. Una página web en un sitio web con un autor grupal. Aquí, por ejemplo, el autor es la Organización Panamericana de la Salud. Esta noticia apareció, o este documento apareció el 25 de julio del 2017. Se llama la nueva Agenda de Salud Sostenible para las Américas. Está casi lista, va en cursiva. Y de seguido a esto presento el URL completo. Entonces, igual me llevaría directamente esta noticia. Y vean que es una constante que ya no dice pues, recuperado de, sino se indica de una sola vez el URL. Y este es un video de YouTube, que es el ejemplo 90. Entonces, aquí debe estar el nombre de quién subió este video, ¿verdad? Que puede ser una persona o puede ser una organización, una institución. En este caso es un video del Instituto Clodomiro Picado, que ¿verdad? Se alojó en YouTube el 16 de marzo del 2012. Aquí está el título, Serpiente Cascabel o Crótalo. Indicamos con corchetes que es un video de la plataforma YouTube y la dirección pues propiamente de ese video. Vamos a llegar directamente al video del Instituto Clodomiro Picado. Y eso sería de momento todo, ¿verdad? Si hay consultas, que supongo que sí, entonces estamos para responderlas. En realidad creo que las consultas que fueron surgiendo, usted las fue abordando durante la explicación de los ejemplos que iban mostrando. Y de momento creo que no hay, no sé si tal vez en este momento los participantes puedan externar alguna consulta por el chat para hacérsela llegar, pero de momento no veo que existan como consultas, creo que se fueron evacuando sobre la marcha. De acuerdo, Alonso. Pues podemos dar unos momentos más. Si no surgen consultas nuevas, entonces pues de parte nuestra les agradecemos enormemente haber sido parte de esta capacitación. Estamos pues muy honrados de haber tenido para que tanta gente se hayan conectado, de haber tenido tanta convocatoria, y pues estamos para esto, ¿verdad? Para APA o para cualquier otro servicio, estamos a disposición de ustedes. Si alguno está interesado, voy a mostrarles algo que les puede ser útil. Si les interesa obtener estos capítulos en formato digital, pueden hacerlo de la siguiente forma. Hay un servicio que se llama transferencia digital de documentos, que les permite recibir parcialmente, valga la redundancia, parte de un documento, respetando siempre los derechos de autor. Entonces, en este caso, pueden ubicarlo en la página principal del sistema de bibliotecas, y aquí bajando hay una opción que se llama referencia virtual. Son una serie de servicios que se ofrece a la comunidad universitaria. Entonces, el que les estamos ofreciendo en este momento es la transferencia digital de documentos. Pueden ingresar aquí. Cualquiera de estas bibliotecas brindan el servicio. En este caso, pues nosotros somos de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Y lo que nos solicitan acá, pues además de darnos sus datos personales, nombre, teléfono, cédula, carnet, correo electrónico, nos pueden hacer 3 solicitudes, digamos, mediante este formulario. Entonces aquí sería indicar quién es el autor del documento, el título del capítulo o artículo del que están interesados, si es una tesis, si es un libro, es una revista, en el caso que fuese una revista, volumen, número, página, mes, etcétera. En cuál biblioteca se encuentra este material, que en este caso pues sería la Tinoco, y cualquier observación que ustedes quieran hacer acá. Entonces, si hacen esta solicitud, pues va a llegar a las personas que se encargan de este servicio, y posteriormente les puedan hacer llegar en formato digital esos 3 capítulos, el 8, 9 y 10, que son pues fundamentales para poder hacer las citas y referencias según el formato de APA. Si no hay consultas, Alonso, entonces creo que podemos dar por finalizada esta capacitación.
Nada más, tal vez recalcar ahí que si alguna consulta no la pudimos abordar desde el chat, pueden escribirnos a los contactos que visualizan ahorita en la pantalla y desde este correo pues estaremos tratando de darle respuesta lo más expedito posible a esas dudas que hayan surgido. Hay tal vez una observación como recurrente que es el apartado de leyes y reglamentos que se indicó nos iba a abordar en la sesión. Entonces, pueden hacer las consultas referentes a ese apartado, a este correo y trataremos de darle respuesta. Pues muchas gracias por su participación, entonces, les agradecemos mucho. Muchas gracias.